¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas parecen suceder solo contigo? Momentos en los que la vida toma rumbos inesperados, como si algo más grande estuviera moviendo las piezas detrás de escena. Tal vez te preguntes por qué, incluso enfrentando dificultades tan grandes, algo dentro de ti sigue firme, como si una fuerza mayor te sostuviera. O quizás has notado que en momentos en que todo debería salir mal, de alguna manera, las cosas terminan acomodándose. Y más aún, ¿alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor sigue una lógica diferente, pero que tu vida parece estar guiada por una mano invisible que dirige tus pasos? Si has pasado por esto, puede ser que Dios esté mostrándote algo grandioso. La verdad es que Dios tiene un propósito especial para cada uno de sus escogidos. Y a lo largo de esta jornada, existen acontecimientos que solo esas personas experimentan. No son al azar, son momentos orquestados por Dios para moldearte, prepararte y conducirte al destino que Él ya ha trazado. Y aunque a veces estos acontecimientos sean difíciles de entender, debes saber que cada uno de ellos es una señal del cuidado de Dios sobre tu vida. En la Biblia, en Mateo capítulo 22, versículo 14, Jesús dijo: «Muchos son llamados, pero pocos son escogidos». Y si estás aquí hoy, puede que estés comenzando a darte cuenta de que estos acontecimientos no son simples coincidencias, sino evidencias de que formas parte de este grupo especial de personas que Dios ha escogido para un propósito mayor. A lo largo de este video, exploraremos 7 acontecimientos que solo los escogidos de Dios experimentan. Prepárate, porque lo que escucharás puede cambiar completamente la forma en que ves tu propia vida. Quizás ya hayas pasado por algunos de estos momentos y no te hayas dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Hoy, vamos a desvelar estos misterios y te ayudaremos a entender cómo Dios ha estado trabajando en tu vida. Entonces, si alguna vez has sentido que las cosas a tu alrededor están sucediendo por una razón más grande, que tus desafíos no son simples obstáculos, sino parte de un plan divino, este video es para ti. Quédate hasta el final y descubre si estos 7 acontecimientos están presentes en tu vida y qué significan para tu futuro espiritual. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Al hacerlo, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El primer acontecimiento que marca la vida de los escogidos de Dios es el fuerte sentido de propósito. Desde el comienzo de su caminar, los escogidos sienten que sus vidas tienen un significado mayor. Perciben, de manera inexplicable, que están siendo guiados por algo más allá de sus propias voluntades, algo que trasciende el entendimiento humano. Este sentido de propósito es lo que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en su contra. No importa lo que suceda, en lo profundo existe una certeza de que están viviendo para algo más grande, algo que Dios ha designado para ellos. Este acontecimiento no significa que todo será fácil, al contrario. Los escogidos enfrentan desafíos y pruebas intensas, pero llevan consigo la convicción de que hay una razón detrás de cada situación. Saben que sus vidas tienen un destino que va más allá de sus propios deseos y planes. Este propósito es lo que les impide rendirse, incluso cuando el camino parece difícil. La palabra de Dios es clara cuando dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados según su propósito. Esta promesa bíblica es lo que los sostiene durante las pruebas. Entienden que todo lo que sucede, de alguna manera, está siendo usado por Dios para moldear y preparar el camino hacia el cumplimiento de su propósito. Este propósito no es algo que surge de la noche a la mañana. Muchas veces, los escogidos pasan años intentando comprender lo que Dios está planeando para sus vidas.
Pueden sentirse perdidos en algunos momentos, cuestionando si realmente están en el camino correcto. Sin embargo, incluso en los momentos de duda, Dios sigue obrando en silencio, guiando cada uno de sus pasos. Es importante recordar que los planes de Dios no siempre se revelan de una vez. A menudo, Él solo nos da el siguiente paso, y nos corresponde a nosotros confiar en que, al seguir ese paso, el propósito será revelado en el momento adecuado. Los escogidos de Dios también enfrentan momentos de gran aislamiento. Pueden sentir que están solos en su caminar, que nadie a su alrededor entiende por lo que están pasando. Esto sucede porque el propósito de Dios para sus vidas es algo único, y muchas veces Él necesita separarlos para moldearlos de acuerdo con su plan. Este aislamiento no es un castigo, sino un proceso de refinamiento, donde Dios está obrando en su interior, preparándolos para lo que Él los ha llamado a hacer. Vemos esto claramente en la vida de José, quien fue vendido por sus hermanos y pasó años en prisión antes de ver cumplido el propósito que Dios tenía para él. El aislamiento de José fue un tiempo de preparación, donde Dios estaba moldeando su carácter para que estuviera listo cuando llegara el momento adecuado. Otro aspecto de este fuerte sentido de propósito es la resistencia que enfrentan los escogidos. Cuanto más cerca están de cumplir el plan de Dios, más ataques espirituales sufren. El enemigo sabe del potencial que estas personas tienen y hará todo lo posible para desviarlas del camino. A menudo, esto se manifiesta en forma de dudas, miedos o incluso circunstancias adversas que parecen surgir de la nada. Sin embargo, los escogidos tienen un arma poderosa: la fe. Saben que, a pesar de las dificultades, Dios ya ha vencido por ellos y que, al final, su propósito se cumplirá. Como dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta lucha espiritual forma parte del proceso de moldeamiento y preparación, y es lo que fortalece a los escogidos para resistir y perseverar hasta el final. Además de la resistencia espiritual, los escogidos también pasan por momentos de gran transformación interior. Son constantemente desafiados a crecer, a abandonar hábitos antiguos y a adoptar una nueva forma de vivir que esté de acuerdo con el propósito de Dios. Esta transformación puede ser dolorosa, ya que exige que dejen atrás la comodidad de lo familiar y abracen lo desconocido. Sin embargo, esta transformación es esencial para que puedan cumplir el llamado de Dios en sus vidas. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este sentido de propósito es lo que los mantiene enfocados, incluso en medio de las distracciones del mundo. Los escogidos saben que no pueden desviarse del camino, porque hay mucho en juego. Entienden que sus vidas no les pertenecen solo a ellos, sino a Dios, y que cada decisión que toman debe estar alineada con el propósito que Él ha establecido. Esto significa que muchas veces tendrán que renunciar a cosas que el mundo considera importantes: fama, riqueza, reconocimiento, para seguir el plan divino. Pero, al final, saben que nada se compara con el cumplimiento del propósito de Dios. Como Jesús dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 26, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Así, el primer acontecimiento que marca la vida de los escogidos es este fuerte sentido de propósito. Un propósito que no puede ser destruido por las circunstancias, que no puede ser apagado por los ataques del enemigo, y que los sostiene en todo momento, sea de alegría o de dolor.
Si alguna vez has sentido que hay algo más grande reservado para tu vida, si has pasado por momentos en los que parecía que Dios te estaba moldeando para algo mayor, debes saber que estás experimentando este primer acontecimiento. Y este es solo el primero de muchos indicios de que eres uno de los escogidos de Dios. Antes de continuar, me gustaría hacerte una rápida invitación. Así como hablamos del fuerte sentido de propósito que solo los escogidos de Dios experimentan, mantener una vida de oración constante y profunda es uno de los pilares que nos ayuda a caminar en ese propósito. Si sientes que estás siendo llamado para algo más grande, pero luchas por mantener una rutina de oración constante en medio de las distracciones diarias, me gustaría presentarte mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue pensado justamente para ayudarte a superar estas barreras, fortalecer tu vida espiritual y convertir cada día en una oportunidad para una conexión profunda con Dios. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. So good, so good, so good. Get ready, cause Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on Wear Now styles. On sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Free People, Steve Madden, Vince, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details. Si estás listo para experimentar una verdadera transformación en tu vida de oración y ver cómo puede impactar todas las áreas de tu vida, te invito a hacer clic en el link del primer comentario fijado de este video y descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios en tu celular. Estoy seguro de que te va a encantar. Solo haz clic en el link del primer comentario fijado. El segundo acontecimiento que solo ocurre con los escogidos de Dios es la intensidad de las pruebas que enfrentan. Ser escogido no significa tener una vida fácil. Al contrario, los escogidos de Dios a menudo enfrentan dificultades y pruebas que parecen más intensas que las que otras personas atraviesan. Esto ocurre porque Dios usa estas pruebas para moldear, fortalecer y preparar a sus escogidos para el propósito que Él les ha reservado. Las pruebas son una parte esencial del caminar de los escogidos. Pueden presentarse de muchas formas: pérdidas inesperadas, profundas decepciones, desafíos en el trabajo, en las relaciones o incluso en temas de salud. A veces, estas pruebas parecen abrumadoras, como si fueran imposibles de soportar. Pero es en estos momentos cuando Dios está obrando de manera más profunda, quitando lo que no es necesario y fortaleciendo el carácter de sus escogidos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que enfrentaron grandes pruebas. Job, por ejemplo, fue un hombre justo e íntegro, pero enfrentó una serie de pruebas que incluyeron la pérdida de su familia, sus posesiones y su salud. Sin embargo, incluso en medio de todo ese sufrimiento, Job permaneció fiel a Dios. Entendió que las pruebas no eran un castigo, sino una oportunidad para crecer en su fe y confianza en el Señor. Al final de su historia, Dios restauró la vida de Job de manera abundante, demostrando que las pruebas no fueron en vano, sino parte de un proceso divino.
Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios e incluso la muerte inminente varias veces. En una de sus cartas escribió: «Porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria, muy excelente». 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pablo entendió que, por dolorosas que fueran las pruebas, estaban produciendo algo mucho mayor, la gloria eterna. Esto es algo que los escogidos de Dios siempre deben tener en mente. Las pruebas son temporales, pero lo que producen en nosotros es eterno. Estas pruebas intensas tienen un propósito. Son una herramienta que Dios usa para prepararnos para las cosas mayores que Él tiene reservadas. En el calor de las pruebas, Dios refina nuestra fe, tal como el oro es refinado en el fuego. El proceso puede ser doloroso, pero es necesario para purificarnos y hacernos más fuertes y preparados para lo que vendrá. El apóstol Pedro escribió sobre esto en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Este proceso de refinamiento es lo que hace que los escogidos estén más preparados para el propósito que Dios ha puesto en sus vidas. Otro aspecto de estas pruebas intensas es que nos llevan a un lugar de total dependencia de Dios. Muchas veces, cuando todo va bien, es fácil volvernos autosuficientes y olvidar que necesitamos al Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Las pruebas nos devuelven a la realidad de que, sin Dios, no somos nada. Nos fuerzan a buscar su ayuda, a confiar en Él con todo el corazón y a entregar todas nuestras preocupaciones y temores en sus manos. Además, las pruebas que enfrentan los escogidos sirven como testimonio para los demás. Cuando una persona ve a alguien atravesar una profunda prueba y aún así permanecer firme en su fe, eso tiene un impacto tremendo. Las pruebas de los escogidos de Dios no son solo para su propio crecimiento, sino también para mostrar a los demás el poder y la fidelidad de Dios en medio de las dificultades. Las personas que los rodean comienzan a notar que hay algo diferente en estos escogidos, algo que los sostiene cuando todo parece estar derrumbándose. Es importante recordar que, incluso en las pruebas más difíciles, Dios nunca abandona a sus escogidos. A veces puede parecer que Él está distante, pero la verdad es que está más cerca que nunca. Está guiando cada paso, fortaleciendo y dando la gracia necesaria para soportar cada prueba. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, el Señor promete: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta promesa es un recordatorio de que, incluso en las pruebas más intensas, Dios está a nuestro lado, protegiéndonos y sosteniéndonos. Las pruebas también nos enseñan a ser agradecidos. Cuando todo va bien, es fácil dar por sentadas las bendiciones de Dios. Sin embargo, cuando enfrentamos dificultades, aprendemos a valorar cada pequeña victoria, cada respuesta de oración, cada momento de paz que el Señor nos concede. Las pruebas nos enseñan a ser humildes y a reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Finalmente, las pruebas preparan a los escogidos para la cosecha abundante que Dios ha reservado para ellos. Después de pasar por el fuego de las pruebas, los escogidos están listos para recibir las bendiciones que Dios ha guardado. Entienden el valor de lo que han recibido, porque saben lo que fue necesario para llegar hasta allí. Así como Job, quien después de sus pruebas recibió el doble de todo lo que había perdido. Los escogidos de Dios experimentan una cosecha que supera sus expectativas. Si estás atravesando una prueba intensa en este momento, debes saber
que este puede ser uno de los acontecimientos que marcan la vida de los escogidos de Dios. Estas dificultades no son en vano. Están preparándote para algo mucho mayor, algo que Dios ha reservado exclusivamente para aquellos que Él ha escogido. Recuerda que, por más dolorosas que sean las pruebas, son temporales. Lo que Dios está preparando para ti es eterno y vale cada momento de dificultad. Este es el segundo acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan. La intensidad de las pruebas, que no solo moldea el carácter, sino que también fortalece la fe, nos acerca a Dios y nos prepara para la gloria eterna. El tercer acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan es la revelación divina y la orientación clara. A lo largo de sus vidas, aquellos que son separados para un propósito mayor, a menudo perciben que Dios se revela de maneras especiales, ya sea a través de sueños, visiones, oraciones, o incluso por medio de otras personas. Esta revelación no proviene de un esfuerzo humano, sino que es un don que Dios concede a sus escogidos para guiarlos en el cumplimiento de sus planes. Desde los tiempos bíblicos, vemos ejemplos de cómo Dios se comunica de manera directa con aquellos que Él ha escogido. Uno de los ejemplos más notables es el de Moisés. La Biblia relata que, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro, se sorprendió al ver una zarza ardiente que no se consumía. En ese momento, Dios le habló directamente, dándole instrucciones claras sobre lo que debía hacer. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel de Egipto, y a pesar de sus dudas y limitaciones, siguió la orientación divina. Así como sucedió con Moisés, los escogidos de Dios hoy en día siguen recibiendo orientaciones claras en momentos cruciales de sus vidas. Dios, a través de su palabra, del Espíritu Santo y de otras formas de revelación, comunica su voluntad de manera inequívoca. A veces, esta revelación viene de forma sutil, como una paz inexplicable en medio de una decisión difícil. Otras veces, es tan clara que no se puede ignorar. Los escogidos de Dios aprenden a reconocer esa voz y a seguir sus instrucciones, confiando en que Dios siempre los está guiando en el camino correcto. Otro ejemplo bíblico de esta orientación especial es el apóstol Pablo. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo recibió una serie de revelaciones directas sobre lo que debía hacer, dónde predicar e incluso cómo lidiar con las dificultades que surgían en su camino. En varias ocasiones, mencionó que el Espíritu Santo le impedía ir a ciertos lugares mientras lo dirigía hacia otros. Esta orientación clara es característica de aquellos que Dios ha escogido, pues el Señor no solo los llama, sino que también los guía de manera específica a lo largo de sus jornadas. Esta revelación divina muchas veces ocurre en momentos de gran necesidad, cuando los escogidos están en una encrucijada, sin saber qué dirección tomar. Dios aparece y alumbra el camino. La Biblia nos enseña en Salmos, capítulo 32, versículo 8. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Esta promesa es una realidad en la vida de aquellos que han sido llamados por Dios. Incluso cuando todo a su alrededor parece incierto, tienen la confianza de que el Señor los guiará con su sabiduría y protección. Your snacking routine can get a little dull. Time for a Light and Fit remix. Like a crunchy storm of graham cookies, caramel pearls, and dark chocolate, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Light and Fit remix varieties with craveable flavors and up to 120 calories and 10 grams of protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.
By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Además, la revelación divina no solo sirve para guiar a los escogidos en lo que deben hacer, sino también para revelar lo que está por venir. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios revelando sus planes futuros a hombres y mujeres que Él ha escogido. José, por ejemplo, tuvo sueños que predecían su futuro como líder, y aunque parecía que todo estaba yendo en la dirección opuesta, siendo vendido como esclavo y encarcelado injustamente, sabía que Dios le había mostrado algo mayor. Esos destellos del futuro fortalecen la fe de los escogidos, recordándoles que, a pesar de las circunstancias temporales, hay un plan más grande en marcha. Los escogidos de Dios también reciben revelaciones que les ayudan a comprender situaciones que para otros parecerían confusas o incluso desesperantes. Muchas veces, cuando enfrentan adversidades, Dios les da una comprensión más profunda de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Pueden ver más allá de la superficie y discernir lo que Dios está haciendo detrás de escena. Como dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, «Clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este tipo de revelación es una característica de los escogidos, ya que Dios los llama a tener una relación más íntima y profunda con Él, donde los secretos espirituales son compartidos y revelados. Otro aspecto importante de la revelación divina en la vida de los escogidos es que los capacita para tomar decisiones difíciles. En muchos momentos, la voluntad de Dios puede no ser la más fácil de seguir. Puede implicar sacrificios personales, dejar algo importante atrás o incluso enfrentar oposición. Sin embargo, los escogidos de Dios tienen la confianza de que, si Él los está guiando en una dirección, esa es la mejor decisión que pueden tomar. Incluso cuando los caminos de Dios parecen difíciles o desafiantes, tienen la revelación de que Él está con ellos y de que el resultado final será para su gloria. Finalmente, esta revelación también es una forma de protección. Muchas veces, Dios guía a sus escogidos de manera que eviten problemas mayores o escapen de trampas que el enemigo podría haber preparado. Pueden no entender por qué Dios los impidió hacer algo en un momento determinado, pero al mirar atrás, se dan cuenta de que su orientación los salvó de situaciones que habrían causado gran sufrimiento. Este tipo de revelación trae paz y seguridad, ya que los escogidos saben que están siendo cuidados por Dios en todos los aspectos de sus vidas. Si alguna vez has experimentado momentos en los que parecía que Dios te estaba hablando directamente, guiándote en decisiones difíciles o revelándote algo que estaba por venir, debes saber que este es uno de los acontecimientos que marcan la vida de los escogidos de Dios. Estas revelaciones son una prueba de que Él te está guiando para cumplir el propósito que ha reservado para ti. Y aunque no entendamos todos los detalles, podemos confiar en que Él siempre nos guiará por el camino correcto. Este es el tercer acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan: la revelación divina y la orientación clara, una comunicación especial de Dios que los guía, protege y fortalece a lo largo de sus jornadas. El cuarto acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan
es la protección sobrenatural. Los escogidos de Dios viven situaciones en las que, a los ojos humanos, el desenlace debería ser trágico, pero de manera inexplicable, son salvados o rescatados. Esta protección no es fruto de la suerte o el azar, es el cuidado especial de Dios sobre aquellos que Él ha separado para un propósito divino. La mano de Dios está sobre los escogidos, protegiéndolos y librándolos de peligros visibles e invisibles, incluso cuando no son conscientes de cuánta protección están recibiendo. A lo largo de la Biblia encontramos diversos ejemplos de esta protección sobrenatural. Uno de los más notables es la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre íntegro, escogido por Dios para ser una luz en medio de un imperio pagano. Sin embargo, debido a su fidelidad a Dios, fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. A los ojos de todos, su muerte era segura, pero Dios envió a sus ángeles para cerrar las bocas de los leones, y Daniel salió ileso de esa situación imposible. La protección divina fue clara y poderosa. Daniel confió en Dios, y Dios lo libró. Esta protección sobrenatural también ocurre en situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces los escogidos de Dios son librados de accidentes, salvados de decisiones que podrían haber traído consecuencias desastrosas, o incluso protegidos de peligros de los que ni siquiera eran conscientes? Este tipo de protección no se puede explicar solo con lógica. El Salmo 91 es uno de los textos más conocidos que habla sobre esta protección. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Esta promesa es una realidad para aquellos que caminan en el propósito de Dios. Incluso cuando todo a su alrededor parece peligroso o incierto, saben que el Señor es su refugio. Otro ejemplo claro de esta protección es la vida de José. Vendido por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna y luego vendido como esclavo, José podría haber sido fácilmente destruido por las circunstancias. Sin embargo, en todas esas situaciones, Dios estaba con él. Incluso cuando fue encarcelado injustamente, José experimentó la protección divina, que no solo lo guardó físicamente, sino también emocionalmente. En lugar de ser consumido por el odio o la amargura, José fue protegido por Dios y en el momento adecuado, elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. La historia de José es una prueba de que la protección de Dios va más allá de lo físico. También protege el corazón y la mente de los escogidos. Esta protección sobrenatural también se experimenta cuando los escogidos enfrentan persecuciones o ataques espirituales. El enemigo sabe que los escogidos de Dios tienen un gran potencial para causar impacto en el reino y por eso trata constantemente de frustrar sus planes. Sin embargo, Dios coloca una barrera de protección alrededor de sus escogidos, impidiendo que el enemigo tenga éxito en sus ataques. La Biblia habla de esto en Isaías, capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta promesa asegura que, aunque el enemigo intente de muchas maneras, los escogidos de Dios no serán derrotados. Pueden enfrentar luchas y dificultades, pero la victoria final está garantizada, porque la protección divina está sobre ellos. Esta protección sobrenatural muchas veces es invisible, pero siempre está presente. Los escogidos de Dios pueden no ser conscientes en tiempo real de cuánta protección están recibiendo, pero al mirar hacia atrás, pueden ver claramente las situaciones de las que fueron librados. Es como si Dios siempre estuviera un paso adelante, preparando el camino y eliminando los obstáculos antes de que ellos lleguen allí. Es por eso que los escogidos pueden atravesar situaciones que otras personas considerarían imposibles. Dios está con ellos, protegiéndolos en cada paso. Además, la protección divina no significa que los escogidos de Dios nunca enfrenten peligros. Muchas veces pasan por situaciones extremadamente desafiantes, donde parece que el mal está ganando.
Sin embargo, incluso en esas situaciones, la protección de Dios está operando. A veces, Dios permite que sus escogidos pasen por tormentas, pero Él siempre garantiza que no sean destruidos por ellas. La historia de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, es un ejemplo claro de esto. Fueron arrojados a un horno ardiente por negarse a adorar al rey, pero en lugar de ser consumidos por el fuego, fueron milagrosamente protegidos. El propio rey quedó asombrado al ver que, además de no ser quemados, había una 4ª persona caminando con ellos en el fuego. Una clara representación de la presencia y protección divina. Otro aspecto de la protección sobrenatural es que muchas veces es una respuesta a la fe y confianza de los escogidos. Cuando eligen confiar en Dios en lugar de ceder al miedo, esa confianza activa la protección divina de manera aún más poderosa. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Custom window treatments are a small upgrade that have a big impact. No better time to shop than now at Blinds.com's Memorial Day Mega Sale. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day Mega Sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. Esta confianza total en Dios es una clave para experimentar su protección en todas las áreas de la vida. Incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo o por qué están ocurriendo ciertas cosas, podemos tener la certeza de que Dios nos está protegiendo y guiando para bien. Finalmente, esta protección también sirve como testimonio para los demás. Cuando las personas alrededor ven cómo los escogidos de Dios son librados de situaciones difíciles o cómo pasan por grandes desafíos y aún así salen victoriosos, no pueden dejar de reconocer que algo especial está sucediendo. La protección de Dios sobre los escogidos es una forma de que Él revele su poder y su fidelidad al mundo. Es un testimonio vivo de que el Señor cuida de los suyos y nunca los abandona. Si alguna vez has pasado por situaciones en las que parecía que el peligro era inminente, pero de alguna manera fuiste librado o rescatado, debes saber que este es uno de los acontecimientos que solo los escogidos de Dios experimentan. Esta protección sobrenatural es una señal clara de que Dios está cuidando de ti y garantizando que nada te destruya antes de que cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Este es el 4º acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan: la protección sobrenatural, una intervención divina que guarda, libra y preserva a los escogidos en todos los aspectos de su caminar. Antes de continuar con el siguiente acontecimiento, me gustaría invitarte a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Si tienes dificultades para mantener una rutina de oración en medio de las distracciones del día a día, este devocional fue creado para ayudarte a superar esas barreras y desarrollar una práctica diaria de oración significativa. A lo largo de 30 días, serás guiado a un encuentro profundo con Dios, fortaleciendo tu fe, trayendo claridad y propósito a todas las áreas de tu vida. Si estás buscando una transformación espiritual real, este devocional es para ti. Te invito a hacer clic en el link del primer comentario fijado de este video y descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, ahora mismo en tu celular. Estoy seguro de que te encantará. Solo haz clic en el link del primer comentario fijado. El 5º acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan es la oposición espiritual constante. Aquellos que han sido separados por Dios para un propósito especial enfrentan una resistencia que va más allá de las dificultades naturales de la vida. Ellos experimentan una oposición espiritual intensa y continua que proviene directamente de las fuerzas del mal, las cuales intentan impedir que cumplan el plan divino. Esta oposición puede manifestarse de diversas formas,
ataques espirituales, tentaciones, desánimo, persecuciones e incluso impedimentos inesperados que surgen en el camino. La razón para esta oposición es clara. El enemigo de nuestras almas sabe que los escogidos de Dios tienen un papel importante en el avance del reino. Él sabe que, si cumplen el propósito para el cual fueron llamados, sus vidas impactarán a muchas otras, esparciendo luz en un mundo dominado por las tinieblas. Por eso, el diablo hace todo lo posible para desviar, desanimar o incluso destruir a los escogidos. Él usa sus tácticas para intentar impedir que la obra de Dios avance. Pero los escogidos de Dios tienen algo a su favor: la protección y el poder del propio Señor, quien los capacita para resistir y vencer. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los escogidos de Dios enfrentaron una oposición espiritual intensa. Uno de los ejemplos más claros es el de Nehemías, quien fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Desde el inicio de su misión, Nehemías enfrentó oposición por todas partes. Sanbalat y Tobías, líderes que se oponían a la obra de Dios, hicieron todo lo posible para detener a Nehemías, intentando intimidarlo y desanimarlo. Sin embargo, Nehemías permaneció firme en su fe, oró a Dios y continuó el trabajo, confiando en que el Señor estaba con él. Al final, los muros fueron reconstruidos y la misión fue cumplida. De la misma manera, los escogidos de Dios hoy enfrentan fuerzas que intentan desviar su enfoque e impedir que avancen en el propósito de Dios. Estas fuerzas pueden manifestarse en momentos de gran dificultad emocional, como sentimientos de duda y desánimo que parecen surgir de la nada. Muchas veces, cuando los escogidos están a punto de una gran conquista o están a punto de dar un paso importante en su camino espiritual, estos ataques se intensifican. Esto sucede porque el enemigo sabe que algo grandioso está por suceder y hace todo lo posible para evitar que se concrete. Otra forma de oposición espiritual es la persecución. Los escogidos de Dios pueden enfrentar persecuciones en diferentes niveles: en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en cuestiones de fe. Esto ocurre porque el mundo y las fuerzas espirituales que lo gobiernan se oponen a los valores y principios de Dios. Jesús nos advirtió sobre esta realidad en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La vida de los escogidos, que está marcada por luz y verdad, inevitablemente atrae la oposición de aquellos que caminan en tinieblas. A pesar de esta oposición, los escogidos de Dios poseen una gran ventaja. Tienen acceso al poder de Dios para vencer estos ataques espirituales. Como dice en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabiendo esto, los escogidos no deben luchar estas batallas con sus propias fuerzas, sino con las armas espirituales que Dios les ha dado. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios y la fe inquebrantable son algunas de esas armas poderosas que capacitan a los escogidos para resistir y vencer. Una de las armas más grandes que los escogidos poseen es el poder de la oración. Cuando ellos oran, las fuerzas espirituales de maldad son sacudidas. El enemigo sabe que los escogidos de Dios tienen acceso directo al trono de Dios a través de la oración, y es por eso que él intenta, de todas las maneras, impedir que ellos oren. ¿Cuántas veces, en los momentos en que más necesitamos orar, sentimos un peso, una distracción o incluso una resistencia que nos impide concentrarnos? Esto es una señal clara de que hay una batalla espiritual en curso. Pero los escogidos de Dios saben que, incluso en medio de esta oposición, la oración tiene poder para derribar fortalezas espirituales y abrir puertas que parecían cerradas. Otro aspecto de la oposición espiritual es la tentación.
El enemigo conoce las debilidades de los escogidos e intenta usar estas áreas para desviar su enfoque. Así como tentó a Jesús en el desierto, ofreciéndole atajos y soluciones rápidas, Él intenta a los escogidos ofreciendo caminos que parecen más fáciles, pero que, en realidad, los alejarían del propósito de Dios. Pero, al igual que Jesús venció las tentaciones con la palabra de Dios, los escogidos también pueden resistir las trampas del enemigo usando las Escrituras y permaneciendo firmes en su fe. La oposición espiritual también puede venir en forma de desaliento y duda. El enemigo intenta plantar pensamientos de insuficiencia y fracaso, haciendo que los escogidos cuestionen su valor y su capacidad para cumplir con lo que Dios les ha llamado a hacer. Estos pensamientos pueden ser devastadores, pero es importante recordar que no vienen de Dios. El Señor nunca trae confusión o duda, sino paz y claridad. Los escogidos necesitan aprender a discernir la voz de Dios y distinguir entre los pensamientos que vienen de Él y los que son inspirados por el enemigo. A pesar de la intensidad de esta oposición espiritual, hay una gran esperanza para los escogidos de Dios. Ellos tienen la garantía de que, independientemente de los ataques, el Señor es fiel para protegerlos y capacitarlos. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo declara: «Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Esta promesa nos recuerda que, aunque la oposición es real, la victoria final ya ha sido conquistada por medio de Jesucristo. Si has sentido una intensa oposición espiritual en tu vida, debes saber que esto puede ser una señal de que estás en el camino correcto. El enemigo no pierde tiempo atacando a aquellos que no están marcando la diferencia, pero se levanta contra los escogidos de Dios, aquellos que tienen un propósito divino. Sin embargo, recuerda que no estás solo en esta batalla. Dios está contigo, fortaleciéndote y dándote las armas espirituales necesarias para vencer cualquier ataque. Este es el quinto acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan: la oposición espiritual constante. Pero junto con esta oposición, viene la certeza de que Dios está de su lado, capacitándolos para vencer todas las batallas espirituales y continuar avanzando en el propósito para el cual fueron llamados. El sexto acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan es la capacidad de influir vidas de manera sobrenatural. Aquellos que son llamados para un propósito divino ejercen una influencia que va mucho más allá de lo que sus palabras o acciones parecen transmitir. Llevan una presencia única, reflejando la luz de Dios en cada paso. Y esa luz es percibida por las personas a su alrededor, muchas veces de manera silenciosa, pero poderosa. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder». De la misma manera, los escogidos de Dios no pueden esconder el brillo de la presencia divina en sus vidas. Donde quiera que estén, en el trabajo, en casa, en la comunidad, se convierten en una fuente de inspiración y aliento. Sus actitudes y reacciones, especialmente en momentos de dificultad, hablan más fuerte que las palabras. Las personas a su alrededor comienzan a notar que hay algo diferente en ellos. Una paz inquebrantable, una fe firme y una sabiduría que parece ir más allá de la comprensión humana. Esa influencia sobrenatural es, en realidad, un reflejo de la relación íntima que los escogidos tienen con Dios. Son vasos que llevan el Espíritu Santo, y esa presencia divina es lo que transforma los ambientes en los que están. Sin darse cuenta, los escogidos de Dios traen esperanza, consuelo y dirección a aquellos que están en sus vidas. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguno permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada». La vida de los escogidos de Dios produce frutos espirituales
que son visibles y afectan profundamente a otras personas. Otro ejemplo bíblico de esta influencia sobrenatural es el de José en Egipto. A pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José mantuvo su fe en Dios. Y fue precisamente esa fe y confianza en Dios lo que lo llevó a ser una influencia poderosa en el reino egipcio. José interpretó sueños que cambiaron el destino de una nación entera, y por medio de su integridad y sabiduría, salvó muchas vidas del hambre. De la misma manera, los escogidos de Dios hoy en día son colocados en posiciones donde pueden influir y transformar vidas, incluso cuando enfrentan situaciones adversas. Además, esta capacidad de influir no se limita a lo que es visible. Los escogidos de Dios tienen un impacto espiritual profundo en las personas que los rodean. Pueden ser la razón por la cual alguien siente el deseo de volver a Dios, de buscar respuestas espirituales o incluso de reevaluar sus decisiones de vida. Muchas veces, esa influencia ocurre de manera sutil, pero los efectos son duraderos. La transformación que ocurre en las vidas de las personas cercanas a los escogidos de Dios es una evidencia clara de la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Si alguna vez has notado que, de alguna manera, tu vida está tocando a las personas a tu alrededor, ya sea por medio de tus actitudes, palabras, o simplemente por la forma en que vives tu fe, debes saber que esto es uno de los acontecimientos que solo los escogidos de Dios experimentan. Dios te ha separado para ser una luz en este mundo, y aunque a veces no lo parezca, Él está usando tu vida para inspirar y transformar a otras personas, muchas veces de maneras que ni siquiera imaginas. La influencia sobrenatural que ejerces es un reflejo del plan de Dios cumpliéndose en tu vida y en la vida de los demás. El séptimo acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan es la cosecha abundante de frutos espirituales. Aquellos que son llamados por Dios para vivir de acuerdo con su propósito, terminan cosechando, a lo largo de sus vidas, frutos que van más allá de las bendiciones materiales. Ellos experimentan una cosecha espiritual que afecta profundamente sus vidas y las vidas de las personas que los rodean. Esta cosecha no es fruto de la suerte, sino de una vida de obediencia, perseverancia y fe. Los escogidos de Dios viven de acuerdo con principios divinos que generan frutos duraderos. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, Pablo nos recuerda: lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y los escogidos de Dios siembran no en el campo de las cosas pasajeras de este mundo, sino en el terreno del Espíritu. Buscan vivir en rectitud, cultivar una relación íntima con Dios e impactar positivamente la vida de otras personas. Como resultado, cosechan paz, alegría, propósito y, lo más importante, la satisfacción de saber que están caminando de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta cosecha espiritual abundante no significa que la vida de los escogidos esté exenta de dificultades o desafíos. Por el contrario, como ya hemos visto, los escogidos enfrentan pruebas intensas, oposición espiritual y momentos de desaliento. Sin embargo, todas estas experiencias se convierten en semillas que, en el momento adecuado, producen una cosecha espiritual extraordinaria. Así como el agricultor espera pacientemente la cosecha, los escogidos de Dios también aprenden a confiar en su tiempo, sabiendo que los frutos llegarán en el momento perfecto. Un ejemplo claro de esta cosecha abundante es la vida de Job. Después de perderlo todo, su familia, su salud y sus posesiones, Job permaneció fiel a Dios, incluso en medio de un dolor inmensurable. Al final de su historia, Dios restauró su vida de manera aún más abundante que antes. Job cosechó una cosecha espiritual y material que fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. De la misma manera, los escogidos de Dios que perseveran en la fe, incluso en las dificultades, pueden esperar que el Señor traerá una cosecha que superará sus expectativas. La cosecha abundante también se manifiesta en las vidas que los escogidos tocan.
Los frutos que cosechan a menudo se ven en las personas que han sido impactadas por su fe, sus palabras y sus acciones. Ya sea llevando a alguien a conocer a Cristo, ya sea inspirando a otros a vivir de acuerdo con los valores del reino, los escogidos de Dios experimentan una cosecha que trasciende la propia vida terrenal. Dejan un legado espiritual que sigue dando frutos, incluso después de que ya no están presentes. Además, esta cosecha espiritual no se limita solo al plano físico o material. Los escogidos de Dios cosechan frutos que se manifiestan en una profunda paz interior, una alegría incomparable y una conexión íntima con el Señor. Experimentan la plenitud de vivir de acuerdo con el propósito divino, algo que el mundo no puede ofrecer. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguno permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. La vida de los escogidos, arraigada en Cristo, naturalmente da frutos que traen gloria a Dios y satisfacción espiritual. Otro aspecto de esta cosecha es la recompensa eterna que los escogidos de Dios recibirán. Aunque los frutos puedan ser cosechados a lo largo de la vida aquí en la tierra, la verdadera cosecha será experimentada en la eternidad. Como Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, Ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los escogidos de Dios saben que, por más abundantes que sean los frutos en esta vida, hay una cosecha eterna reservada para ellos, una recompensa que va más allá de cualquier bendición material. Si ya has experimentado momentos en los que has visto los frutos de tu fe, de tu trabajo y de tu dedicación al reino de Dios, debes saber que esto es solo el comienzo. La cosecha abundante es uno de los acontecimientos que solo los escogidos de Dios experimentan. Dios es fiel para recompensar cada semilla plantada con obediencia y fe, y en el tiempo adecuado verás el resultado de todo tu esfuerzo. Estos frutos no solo bendecirán tu vida, sino que también tocarán la vida de muchos a tu alrededor, llevando el reino de Dios aún más lejos. Este es el séptimo acontecimiento que solo los escogidos de Dios experimentan: la cosecha abundante de frutos espirituales, una recompensa que se manifiesta tanto en esta vida como en la eternidad, como resultado de una caminata fiel y comprometida con el propósito divino. Antes de irnos para el cierre del video, me gustaría recordarte nuevamente algo extremadamente importante. La vida de oración puede ser un desafío con tantas distracciones a nuestro alrededor, pero desarrollar una rutina constante de oración es fundamental para fortalecer tu relación con Dios. Pensando en eso, el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue creado para guiarte diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás guiado a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con mayor claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como la familia, el trabajo y la salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en ese camino. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje.
Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces y que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.